Entonces, vamos a comenzar esta sesión. Ante todo, pues muchas gracias por su participación y la invitación a colaborar con ustedes en este evento. Es la primera vez que estoy colaborando con este equipo del Bootcamp. Regularmente tengo la oportunidad de participar en varias conferencias de Microsoft. Voy a iniciar con un breve resumen de mi persona. Como ya me presentaron, mi nombre es Cristian Espinosa Malpartida. Realmente yo soy de Perú, pero ya tengo viviendo en México aproximadamente 11 años. Trabajo como consultor en Microsoft, en el área de servicios. Mi área de especialización es el dominio de datos e inteligencia artificial. Y entre los pasatiempos más comunes que tengo, pues es el de viajar, escuchar música, hacer fotografía. Me encanta mucho participar en comunidades, en meetups aquí en la Ciudad de México y pues esperamos que no sea la última vez que podamos estar trabajando con ustedes. ¿Okay? Esta sesión, digamos, al tratar de definir o proponerles una sesión a ustedes para el equipo de Bootcamp, estuve revisando varias opciones y me pareció muy interesante hablarles acerca del tema de arquitecturas Lambda, ya que tiene muchísimo énfasis el cómo nosotros necesitamos hacer soluciones para el tratamiento de datos o el procesamiento de datos. Tengo, digamos, muchos escenarios, muchos clientes que tienen la necesidad de escalar, ¿no? Ya no nada más estamos hablando de cientos de registros, sino de millones de registros y también diferentes tipos de formatos de datos. Y ellos necesitan habilitar estos datos, obviamente, para que sus usuarios finales empiecen a evolucionar, ¿no? En la forma en la que al día de hoy hemos venido trabajando, vale la redundancia, con los datos. Como sabemos, en todo sistema pues, tenemos la necesidad de implementar reportes, ¿no? O sea, los usuarios tienden siempre a pedirnos cotizaciones. Me cuesta a veces entender por qué todavía siguen solicitando reportes y reportes y reportes cuando realmente deberían ser sistemas mucho más orientados a la inteligencia de negocios, a la analítica, a la explotación de datos y ya no estar, digamos, saturándose de reportes en los aplicativos. Más aún cuando los aplicativos, pues el día de hoy, bueno, siempre han sido de tipo transaccional y no de tipo analítico, ¿no? O sea, es ilógico pensar cómo es que al día de hoy seguimos vendiendo soluciones o encontramos, digamos, diferentes escenarios de soluciones donde un aplicativo siempre tiene que estar acompañado de cientos de reportes, ¿no? Cuando realmente un aplicativo tiene un objetivo específico, que es el de captura de datos, ¿no? Obviamente alrededor de reglas de negocio, etcétera, etcétera. Y los datos en sí van a tener, digamos, un tratamiento particular, ¿no? Y no estamos hablando de escenarios de banco solamente, ¿no? Estamos hablando de diferentes escenarios de negocio. Entonces, hay que pensar muy claramente si vale la pena seguir haciendo aplicaciones web o aplicaciones de escritorio que estén saturados o embebidos de reportes, y deberíamos pasar a un nivel diferente, ¿no? Y esto no es algo nuevo, o sea, esto es algo que viene trabajándose desde años atrás. Digamos, el término de inteligencia de negocios no es algo novedoso. O sea, los data warehouse han existido desde siempre, ¿no? Desde los inicios del cómputo. Y obviamente hoy la nube nos da opciones adicionales como para poder hacer más escalable este tipo de soluciones, ¿no? Y ahí es donde entran justamente las arquitecturas Lambda. Quiero ver con ustedes o mostrarles diferentes escenarios de cómo implementar procesos de ingeniería de datos. Cuando hablamos de la ingeniería de datos, estamos hablando justamente de la ingesta, de la captura de estos datos, de cómo los vamos a hacer, de qué tipo de tratamientos le vamos a aplicar y lo más importante, cuál es el gobierno de datos que el negocio tiene que definir sobre estos. ¿De acuerdo? Porque obviamente pues no es el hecho de capturar y ya, almacenarlos. ¿De acuerdo? Tiene que haber toda una estrategia de almacenamiento, toda una estrategia de acceso a la información, más aún porque hoy en día, pues, en diferentes países, la regulación del tema de la información privada o la información personal es muy fuerte, ¿de acuerdo? Si los portales o los sistemas
no ponen cláusulas de de qué cosa se va a hacer con los datos capturados, pues obviamente están infringiendo la ley, ¿no? Y al menos aquí en varios países de Latinoamérica he visto, y obviamente en Estados Unidos también, que los portales siempre tienen un disclaimer de qué cosas o para qué objetivos se está haciendo la captura de datos y si el usuario autoriza o no que estos datos sean ocupados para otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues vamos a ver cómo es que Azure Databricks es la pieza fundamental dentro de este tipo de arquitecturas. Obviamente Databricks, para los que no lo conozcan o los que ya lo han escuchado, es el sabor de Spark evolucionado, ¿no? Spark siempre ha sido una tecnología para las famosas soluciones de Big Data o Data Lake, que hoy están muy de moda, ¿no? Y Databricks es como una evolución de Spark que el equipo, valga la redundancia, de Databricks creó y lo ha personalizado Microsoft lo ha adoptado dentro de sus servicios PaaS en la nube, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, como estos se integran con Power BI. Estos son un par de láminas que me gustaría compartir con ustedes, del cual yo siempre comienzo una conversación con mis clientes, ¿no? Cuando los visito, les digo, bueno, a ver, sabemos que los datos es una parte integral de la arquitectura empresarial, pero muchos no lo ven así. Pareciera que algunos dicen, no, para mí es el front-end, no, para mí es la aplicación, para mí es el reporte. No, o sea, todo se concentra a nivel de los datos. Tus arquitecturas empresariales, tus soluciones de negocio, tu arquitectura técnica tiene que estar enfocada mucho a nivel de cómo se va a organizar los datos, ¿ok? Entonces, en toda arquitectura de datos tenemos que definir una estructura general, ¿no? De cómo estos datos van a estar, digamos, capturados, cómo van a ingresar a un repositorio, de qué manera los vamos a almacenar, bajo qué políticas vamos a regular su uso, con qué estándares o lineamientos vamos a, qué estándares o lineamientos tenemos que cumplir, ¿no? En referencia a la industria, porque pues, ustedes saben, por ejemplo, si estamos hablando de entidades financieras, estas entidades financieras tienen que estar, digamos, todo el tiempo reportando cuál es el comportamiento o el comportamiento, digamos, de transacciones que un cliente está teniendo dentro de su negocio, porque, pues, caso contrario, se dan los famosos lavados de dinero, entre otro tipo de malversaciones que ocurren en el mercado. Y no nada más finanzas, ¿no? O sea, tengo algunos clientes como petroleras, por ejemplo, que tienen que cumplir con ciertas regulaciones del gobierno, ya que tienen que estar presentando reportes constantemente de lo que están haciendo día a día con la explotación de minerales, con la excavación, digamos, en zonas que han sido declaradas como patrimonio cultural o si se están atentando, ¿no? con ciertas zonas geográficas del país, ¿no? Tienen que estar informando constantemente de lo que se está haciendo, de la emisión de carbono, del tratamiento de los minerales, por ejemplo, y toda esta información es una información que hoy en día se considera privada, o sea, tiene que ser compartida completamente con el gobierno principalmente, ¿no? Y hay diferentes órganos de interés que necesitan saber de esto, como pues los organismos que están mucho con el tema de cuidado ambiental, por ejemplo, para saber si las diferentes empresas de explotación, ya sea industrial, agricultura, minera, no están violando o atentando contra la naturaleza, ¿de acuerdo? Pues sabemos que hoy en día el tema del cambio climático pues ya es muy crítico y los datos que emita o que pueda proveer un negocio o una empresa es fundamental para ver qué accionables se tienen que tomar a nivel de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, una clave fundamental a nivel de la arquitectura empresarial es que tenemos que saber que los datos tienen que ser definidos o transformados en algo que al negocio le sirva, ¿de acuerdo? O sea, digamos, datos hay por todos lados, ¿no? Datos tenemos por donde ingresan los sistemas transaccionales, por la captura de sensores, entre otras cosas, pero también tenemos datos que viven en la PC del usuario, ¿no? O sea, hay estadísticas desde hace muchos años, se han hablado de estadísticas en las que el usuario final es el que tiene mayor información en sus máquinas, ¿no? Cuando realmente la información es de la empresa, correos electrónicos, documentos, solicitudes, cartas, etcétera, que no forman parte de los sistemas transaccionales hasta el día de hoy, cuando realmente pues deberían estar almacenados en un repositorio del negocio, porque una carta, un memorándum, una solicitud, una cotización, etcétera, es información de la empresa. ¿De acuerdo? Muchos usuarios parece que entienden mal de que por el hecho que lo están fabricando ellos en su computador, ¿no? En su ordenador,
es de ellos, ¿no? Para nada. O sea, el conocimiento es, los datos es del negocio. Por ende, tenemos que pensar una forma en la que tiene que formar parte del repositorio de conocimiento, ¿no? O del lago de datos, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, y obviamente, pues una de las preocupaciones principales es con el tipo de formato que nosotros vamos a trabajar, ¿no? O sea, sabemos que la mayoría de soluciones se concentra en base de datos relacionales y hoy en día, pues las bases de datos relacionales no es que estén siendo obsoletas, o sea, no podemos decir que las empresas ya no deberían seguir usando bases de datos relacionales. Por el contrario, el espectro de información con el que debe trabajar un negocio ya no solamente deben ser tablas, estructuras relacionales, sino cualquier otro formato de datos, ¿no? Y al hablar de cualquier otro formato de datos, estamos hablando pues de archivos de JSON, imágenes, XML, archivos planos, documentos electrónicos, imágenes, vídeos, por ejemplo, entre otro tipo de formatos que podríamos citar como ejemplo. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, este conocimiento tiene que formar una pieza estratégica del negocio porque a partir de ahí la empresa tiene que empezar a monetizar su conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, ¿de qué vale que hemos venido recopilando año tras año mucha información si no le estamos sacando provecho? Y no es el hecho de que vamos a vender la información, por el contrario, estamos hablando de tener que sacarle más provecho para responder a la necesidad evolutiva del mismo negocio. ¿De acuerdo? Encontrar conocimientos sobre lo que hemos venido cultivando todos estos años. Cuando nosotros explicamos al cliente con qué capacidades de gestión de datos debe cumplir, o sea, qué capacidades de gestión de datos debe definir dentro de su organización, primero pues comenzamos por cómo los datos van a ser, digamos, van a ser arquitecturados o van a ser modelados, ¿no? Y tenemos que conocer cuál es el universo de variables que tiene él a nivel de formatos de datos. Como comentábamos, tenemos desde tablas estructuradas, no estructuradas, hasta documentos o datos pesados, que pueden ser, como digo, videos, imágenes, entre otras cosas. Tenemos que elegir cuál es el repositorio más idóneo, ¿no? Donde vamos a almacenar estos datos. O sea, sabemos que las empresas siempre cuidan de que la información sea confidencial, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos seguir apuntando a que el cliente invierta en mucho hardware para poder hacer el almacenamiento ya no estamos hablando de gigas de información, sino teras de información, entonces pues vamos a ver si su cómputo se va a abastecer para procesar este tipo de almacenamientos, ¿de acuerdo? Y es ahí donde la nube juega un papel importantísimo, ¿no? En temas de costos y en temas de cómputo principalmente, ¿no? El otro tema crítico es, ok, ya me convenciste de que debo tener diferentes formatos de datos, pero ahora ¿cómo los integro? ¿Cómo hago una query a través de una tabla que era estructurada, no estructurada, un XML, un JSON, un blob, una imagen, un vídeo? ¿Cómo hago un query para sacar un resultado que yo necesito? Pues es ahí donde tenemos que armar una estrategia de cómo los datos van a integrarse. Obviamente, intentar hacer un query que una tabla con una imagen o un video, pues suena un poco ilógico, ¿no? O sea, por no decirlo de otra forma. Entonces, tenemos que ver de qué forma a una imagen o a un video lo vamos a almacenar a nivel de metadatos para que yo pueda combinar esa información con la información estructurada que regularmente siempre he venido trabajando, ¿de acuerdo? Y algo muy importantísimo, que no es tampoco una novedad, es el tema de, digamos, cómo implementar soluciones analíticas sobre los datos y que posteriormente esto se convierta en un tema de inteligencia de máquina, el famoso machine learning, ¿de acuerdo? Es importante que los negocios encuentren un área de oportunidad en sus datos a través del reconocimiento o la identificación de patrones de comportamiento en sus datos. ¿De acuerdo? Las financieras les interesa muchísimo este tema. Si ellos, por ejemplo, están recopilando, digamos, el comportamiento de los pagos de sus clientes, por ejemplo, ¿cómo saber que yo pueda detectar oportunamente que el cliente va a dejar de pagarme? ¿No? O sea, ¿de qué forma yo puedo detectar que este cliente está incurriendo en lavado de dinero, por ejemplo? ¿De acuerdo? Yo trabajo, por ejemplo, para entidades de gobierno en la que estamos recopilando, digamos,
millones de registros a nivel de facturas, a nivel de declaraciones y cosas por el estilo, y estamos tratando de crear escenarios en los que podamos cruzar toda esa información, la información de transacciones bancarias, la información de declaraciones, la información de facturas presentadas, de recibo de nómina, entre otras cosas, para ver si esta persona realmente tiene un dinero de origen lícito. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros no encontramos, no ayudamos al negocio a evolucionar en su entendimiento de que los datos deben sacar conocimiento, obviamente pues estamos haciendo sistemas, y disculpen la expresión, mediocres. ¿De acuerdo? Simplemente que graben los datos, capturen la información, hagan un insert, hagan un update, hagan un delete, un select y se acabó. ¿De acuerdo? Ese tipo de soluciones, obviamente, ya estamos hablando pues de épocas arcaicas, ¿no? Entonces deberíamos nosotros entender de que la inteligencia de negocios, el machine learning, entre otras cosas más, tienen que ayudar a descubrir de que los datos pueden generar conocimientos, pueden generar áreas de mejora, áreas de crecimiento en los negocios. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, este año y el año pasado, a pesar de este tema de la pandemia, hemos estado ayudando a muchas financieras a desarrollar productos de colocación de crédito, obviamente, para los agricultores, por ejemplo, ¿no? Y los agricultores son personas que no están al día con la tecnología, no muchos están al día con la tecnología, pero digamos, necesitan un área de oportunidad, o sea, necesitan, digamos, que las financieras colaboren con ellos en que sus cultivos, entre otras cosas más, pueden ser redituables para un crédito, ¿no? Entonces, tengo clientes a los que estamos ayudando a definir estrategias de cómo acompañar a un agricultor a que pueda trabajar su tierra, trabajar sus cultivos, ayudarles, digamos, a entender si la tierra donde él está queriendo cultivar algo se presta o no para un tipo de producto, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues eso no se puede hacer así de la nada. Tenemos que estudiar la tierra, tenemos que hacer inteligencia artificial sobre la tierra para saber qué calidad de tierra tiene, si es húmeda, si tiene tal nivel de pH, por ejemplo, entre otras cosas más, para recomendarle si realmente el producto que él ha decidido cultivar se presta o no para el tipo de tierra, entre otras cosas, condiciones climatológicas, condiciones geográficas, entre otros detalles, ¿no? Y obviamente para todo esto, una entidad financiera no se caracteriza por estar almacenando datos de clima, por ejemplo, ¿no? Necesita de terceros para que esta información forme parte de sus lagos de datos y obviamente combinándolas poder sacar o poder hacer un estudio un poco más inteligente y tomar decisiones estratégicas para sus clientes finales. ¿De acuerdo? Luego, como parte complementaria de todo este tipo de situaciones, hablamos de la seguridad de los datos. ¿De acuerdo? La seguridad no es algo del cual podemos, digamos, excluirnos, ¿no? El hecho de decir, no, es que ya tengo un firewall, ya tengo una WAF, ya tengo un Fortify, un F5, un balanceador, etcétera. Mi aplicación soporta seguridad basada en tokens, etcétera, no certificados, firma electrónica, reconocimiento de huella, reconocimiento, no sé, facial, entre otras cosas. Y ya con eso ya estoy asegurado. No, espérate, o sea, la seguridad de los datos es saber qué estrategia tengo que yo establecer sobre los datos en reposo, porque pues, cualquiera no puede venir a consultarlos. Estamos recopilando información muy delicada del cliente, ¿no? Imagínense que una entidad de tipo médica, un hospital que está recopilando información, digamos, del estado de salud de sus pacientes, deje vulnerables estos datos y alguien venga y pues haga un uso indebido de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver qué políticas de seguridad tenemos que aplicar sobre los datos, quién puede acceder, hasta qué nivel de datos yo puedo acceder, por ejemplo, en estas entidades, en estas entidades gubernamentales, por ejemplo, que les comento. Cuando alguien intenta meterse a la base de datos y consultar, por ejemplo, el estado, la declaración jurada del patrimonio de una persona políticamente expuesta, ¿de acuerdo? Inmediatamente por detrás tienen que disparar semáforos, alertas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, alguien está queriendo consultar el dato, vamos a suponer, del presidente, ¿no? Y obviamente, pues, no puede filtrarse fácilmente, ¿no? O sea, es tan sencillo disparar un query a una base de datos que, pues, ¿cómo hacemos para que este query no se filtre, ¿no? Con cosas como esa. Entonces, estamos llegando a un tema muy delicado en el que las bases de datos, repito, no es un tema de usuario y contraseña y se acabó, ¿no? O sea, no que voy a aplicar el almacenamiento pasivo y el always encrypted y todo el tiempo vamos a asegurarlo y cosas por estilo, si al final terminamos sacando los datos en un reporte y el reporte, pues, ¿qué encriptación tiene el reporte?
¿de acuerdo? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos de hasta qué punto los datos en reposo van a estar claros, van a estar limpios, perdón, o deberían estar ofuscados, si fuera el caso, ¿no? Y eso es responsabilidad de la ingeniería de datos, no es responsabilidad del que hace el front-end, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? O el que hace la aplicación web. También es muy importante que a nivel empresarial o a nivel organizacional definamos una estrategia de datos administrados maestros o de datos maestros administrados, porque sabemos que en toda organización cada quien define sus catálogos, sus entidades, sus IDs, sus llaves primarias, entre otras cosas, cuando realmente esto debería ser transversal, ¿no? De acuerdo, cuando en un negocio necesitamos el catálogo de zonas geográficas del país, no es que el área de marketing lo va a definir, el área de estudio de mercado lo va a definir, el área de cobranza lo tiene que definir a su manera, tiene que ser una definición unilateral, ¿de acuerdo? Entonces, y este tipo de datos son estructuras que son transversales para todos los sistemas, ¿de acuerdo? Es ilógico pensar que seguimos haciendo sistemas que manejan sus propios catálogos, sistemas que manejan sus propios módulos de login, de acceso a la aplicación, cuando realmente pues existe una estrategia de Master Data Management que debe estar concentrado, centralizado, definido como una sola entidad única. Es como si me dijeras que dentro de tu empresa tienes diferentes directores activos, cuando realmente el director activo es uno solo, nada más, ¿de acuerdo? El mismo concepto de centralización se tiene que aplicar a nivel de los datos, ¿de acuerdo? También es crítico que nosotros tengamos que definir una estrategia de el ciclo de vida de los datos, ¿ok? Sabemos que una aplicación está capture y capture y capture los datos, pero ¿hasta qué punto los datos van a vivir en un ambiente transaccional? ¿De acuerdo? Porque, pues, repito, como les decía al inicio, ¿no? O sea, tengo clientes que tienen la mala costumbre de que cada vez que se le haga un sistema, quieren que ese sistema tenga reportes históricos, comparativos, transaccionales, entre otras cosas, cuando realmente la información de un sistema transaccional es información viva, que debe tener posiblemente el último mes, el último año fiscal, entre otras cosas, pero toda la historia tiene que estar en otro tipo de repositorios, que manejen mayores volúmenes de datos y que su arquitectura sirva para resolver preguntas sobre justamente datos complejos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un query sencillo, ¿ok? Entonces, el ciclo de vida de los datos es muy importante porque yo tengo que saber en qué momento un registro se convierte en un registro obsoleto y ya tiene que salir de circulación, o que posiblemente más adelante tenga que regresar a reactivarse por un tema de que hay que seguir dándole continuidad a esos datos. Por ejemplo, yo he trabajado en algunas entidades de tipo judicial o jurídicos, en el que ellos, por ejemplo, los expedientes de juicios, por ejemplo, solamente tienen que estar vivos de manera activa, se podría decir, o son vigentes durante los últimos 5 años. Y después pasan, pues no es que lo rechace, lo destruya ya, tienen que pasar a un depósito en el que por políticas del país tienen que estar almacenadas al menos de 10 a 15 años, ¿de acuerdo? Pero sucede o hay situaciones eventuales en las que un juicio puede reactivarse después de 10 años. ¿Qué hacemos para que esa información vuelva a formar parte del sistema transaccional del juicio en línea, por ejemplo? ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, definir una estrategia del ciclo de vida de los datos no es que yo diga, cada mes vamos a borrar la tabla con todo lo que ingresó del 31 por ejemplo, el último mes es 31 de enero. Todo lo que es enero lo borramos. Esa no es una estrategia. Digamos, eso no tiene nada que ver con una estrategia del ciclo de vida de los datos. ¿Ok? Y obviamente, pues, ¿quién tiene que tomar decisiones sobre los datos y qué tipo de accionables se permiten sobre los datos? Es parte del gobierno de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, la gestión de los datos es muy compleja. No es algo que diga, pues, conéctale un sistema aquí y otro sistema y estamos saturándonos de sistemas, de workflows, de Azure Functions, de Databricks, de reportes, etcétera, que le golpean y golpean estos datos sin una estrategia definida, ¿de acuerdo? Entonces, son malas prácticas el que muchas veces en muchas aplicaciones se implementan simplemente consultas así de manera abierta, cuando realmente pues tiene que haber
toda una política de acceso a la información, ¿no? Imagínense que yo vaya a un banco, le diga, pues, ¿quieres un reporte? Ok, pues ábreme tu tabla de clientes, sus estados de cuentas, sus movimientos, disparamos queries sobre ahí y ahí están tus reportes transaccionales. Y yo en ningún momento pregunté si esos datos están cifrados, si los tienes que ver cifrados del lado del reporte o hasta qué punto tienen que estar ofuscados y cosas por estilo, ¿no? O sea, de alguna forma ocultos, no tan legibles, se podría decir, ¿no? Entonces, por eso es que sucede muchísimo el tema, pues, de fraude financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre otro tipo de situaciones que ya, pues, no es algo extraño escuchar el día de hoy, ¿no? Ok. Entonces, de acuerdo al origen de los datos, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad de negocio que queremos cubrir, ¿no? Es que tenemos que implementar una estrategia de captura de estos datos, vale la redundancia, ¿no? Y de qué forma lo vamos a exponer hacia el usuario final. Y aquí es donde entra justamente el concepto de arquitecturas lambda. Repito, una arquitectura lambda no es algo novedoso, ¿no? O sea, tiene años que hemos venido trabajando con esto, sin embargo, ya le han dado un nombre mucho más formal hace unos 5 o 6 años atrás. ¿En qué consiste una arquitectura lambda? ¿No? Pues sabemos nosotros que todo el tiempo vamos a capturar nuevos datos, ¿de acuerdo? O actualizaciones, si fuera el caso, ¿de acuerdo? Pero estos datos tienen cierta necesidad de acuerdo al tipo de negocio y de acuerdo al caso de uso del negocio. Yo no podría, por ejemplo, capturar datos del estado de vuelo, vale redundancia, de un avión, almacenarlos en batch, ¿no? Almacenarlos en batch, ir procesándolos a destiempo, no sé, al cierre del día, y al día siguiente darle una estadística de que si el vuelo está con problemas o no. ¿No? Imagínense ese tipo de solución en una aerolínea en la que, pues, en pleno vuelo, tenemos que ir censando cómo está el estatus del avión y que de repente empieza a fallar, no sé, los motores, pero por la arquitectura de hacerlo en batch, cada cierta hora, cada 10 minutos, ¿no? O sea, incluso hasta cada minuto posiblemente, ¿no? El hecho de estar procesándolos en batch haga que la información esté expuesta a destiempo. Es ilógico querer pensar en una solución de ese tipo para una aerolínea, ¿no? Para un vuelo en plena actividad. Entonces, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, necesitamos información casi cerca a tiempo real, ¿no? Que un motor de un avión falle es una información crítica que tiene que reaccionar casi en el instante. ¿De acuerdo? Entonces, una arquitectura lambda nos permite, perdón, tener dos tipos de estrategia de tratamiento de datos. La primera puede ser cerca a tiempo real, ¿no? O sea, el tiempo real no existe aquí, ¿no? O sea, seguir hablando de tiempo real, cuando un cliente me dice, quiero un reporte en tiempo real, me parece un poquito curioso, ¿no? Que piense que el tiempo real es ya, ¿no? El ya pasó, ¿de acuerdo? Entonces, quizás decir cerca a tiempo real es mucho más, digamos, más transparente que decir, pues lo estás viendo en tiempo real, ¿no? Nunca vamos a ver algo en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, la información es necesaria en el momento, si podemos llamarlo de esa forma, porque sobre esa información necesitamos tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, piensen ustedes en una minera, ¿de acuerdo? Las mineras están censando todo el tiempo sus motores de temperatura, por ejemplo, ¿no? O de excavación, y si empieza a fallar un motor, ¿no? Esa información tiene que estar siendo capturada al segundo para que ellos puedan reaccionar y obviamente pues no produzcan una catástrofe, ¿no? Dentro de la mina, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí juega muchísimo un papel importante el IoT, ¿no? Los sensores, los dispositivos que están sensando motores a gran escala, y el tipo de información es muy pequeña en términos de contenido, pero en términos de volumen es enorme, es inmenso. Tengo clientes que por segundo están censando o enviando a sus sistemas de recopilación de datos miles y miles y miles de registros por segundo, ¿de acuerdo? Y esta información es crítica para poder detectar comportamientos inusuales. Entonces, para ese tipo de situaciones, si uno tiene el cómputo suficiente de poder soportar miles de mensajes por segundo, pues felicidades, no necesitas la nube. Sin embargo, pues arquitecturas de este tipo necesitan un cómputo demasiado robusto.
¿De acuerdo? Escenarios con los que puedo implementar. Por el lado de Microsoft, por ejemplo, tenemos Event Hubs, tenemos Event Grids, tenemos el famoso Kafka, por ejemplo, que es parte de la familia de Spark, con el que podemos hacer streaming de datos, ¿no? Estamos capturándolos y en el mismo momento estamos analizándolos y tomando decisiones estratégicas, decisiones muy rápidas, ¿no? No estamos pasando por reglas muy complejas de negocio porque no es su naturaleza. ¿De acuerdo? Y estamos atendiendo preguntas o alertas inmediatas para el usuario final. Lo que tradicionalmente hacemos son soluciones batch. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esto? Estamos capturando información, se hace un prealmacenamiento de los mismos, ¿de acuerdo? Y una vez que estén prealmacenados, ahora sí pasan por una serie de procesos en batch que empiezan a consolidarlas, empiezan a concentrarlas, posiblemente a limpiarlas, a hacerles un tratamiento particular, a formarlas de una forma, a unificarlas, a uniformizarlas, si queremos llamarlo de otra forma, y a partir de ahí el usuario se sirve para que pueda hacer consultas. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ustedes observar, ¿no? Este tipo de arquitecturas siempre lo hemos venido manejando, sino el problema está en el patrón con el cual lo hemos venido trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, los procesos que están en batch constantemente están recopilando datos, tienen que pasar y filtrarse por un set de maestros de datos para que aseguremos pues, que son datos consistentes o son datos limpios. ¿Ok? Entonces, aquí es donde la ingeniería de datos juega un papel importantísimo. Como pueden ver ustedes, cuando alguien habla de soluciones de tipo de datos e inteligencia artificial, piensa que va a ser queries, va a ser SQL, y no. Yo los invito a ustedes a que, digamos, replanteen su estrategia de cómo al día de hoy han venido trabajando, haciendo aplicaciones, siendo consultores de TI, ¿no? Y vean que la parte de ingeniería de datos tiene un área de oportunidad muy fuerte, donde tu conocimiento ya es mayor. Ya no estamos hablando de un C#, ya no estamos hablando de un Java tradicional, un PHP, un Node.js, por ejemplo, sino que estamos hablando de lenguajes que tienen que prestarse para un tipo de cómputo, un tipo de tratamiento muy, muy escalable. Y ahí entra el tema de Python, el tema de R, el tema de Scala, por ejemplo, como lenguajes que tienen un área de oportunidad que, digamos, a ustedes les va a permitir construir soluciones a gran escala. Un minuto, por favor. Bien, disculpen ustedes aquí. Ok, entonces, sigamos por aquí. Estos son los tipos de arquitecturas que de manera funcional proponemos para aquellos sistemas en los que, digamos, tienen diferentes formas de origen de datos. Por ejemplo, esto fue un caso de uso que planteamos para una aerolínea. Ellos constantemente pues, están vendiendo tickets, ¿no? De vuelos. Querían ir monitoreando que esos tickets, pues qué volumen de ventas tienen, sobre esos tipos de ventas que tienen, qué tipo de reservaciones se hacen, con qué medios de pago están trabajando, y que yo al momento pueda ofrecerle al cliente pues oportunidades como paquetes de vuelos, promociones, visitas turísticas, entre otras cosas, ¿no? O sea, entonces, eso es algo usual en entidades o en empresas que están vendiendo muchísimo el tema de turismo, de vuelos, pues tenemos varios escenarios, Despegar, Stay, por no hacer propaganda a uno de ellos, pero hoy en día la concentración de datos, ¿no? De vuelos, de promociones, paquetes turísticos, ofertas de hoteles, comida, gastronomía, entre otras cosas, es muy, muy inmensa, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de que nada más me voy a concentrar en vender boletos, sino que tengo que combinar otro tipo de información para que yo pueda habilitar mayores oportunidades de uso de mi plataforma para un cliente final. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al tipo de información que tenemos, pues nosotros procuramos definir una estrategia de ingesta de datos, ¿no? Las ingestas de datos pues pueden ser cerca al tiempo real, haciendo streaming, por ejemplo, o haciendo procesos masivos con batch. En este caso, ahí es donde entra, por ejemplo, Databricks, o los tradicionales ETLs que ya muchos conocerán, ¿no? A través de SQL o a través de SQL Server o herramientas que se presten para hacer ETLs, ¿de acuerdo? Al final del día, nosotros con este tipo de ingesta tenemos que definir una estrategia de lago de datos, donde los lagos de datos no es otra cosa que volúmenes de información de mayor envergadura, o sea, son más grandes, ¿de acuerdo? Cuyo formato de almacenamiento es disperso,
¿no? Eso es lo que un lago de datos dice. Si lo comparamos con un lago de datos, sería como un data warehouse, un super data warehouse, ¿de acuerdo? Hablamos de reservas, hablamos de pagos, hablamos de clientes, hablamos de ofertas, hablamos de diferentes tipos de situaciones, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos con diferentes formatos de almacenamiento, ¿ok? Sobre estos lagos de datos es donde se aplica parte de procesamiento, ingeniería, ingesta, preparación de datos, la ingesta ya se hizo, preparación de datos, para que estos datos puedan ser expuestos en una capa semántica, ¿de acuerdo? Del cual mis clientes puedan servirse, ¿de acuerdo? Estas capas semánticas podrían llegar a ser las famosas data marts, las famosas tablas casi relacionales, ¿ya? Donde la información ya está como preparada, independientemente del origen de donde provino, ¿ok? Es un poquito ilógico pensar cómo es que de un data lake podemos volver a bajar a una tabla casi relacional o no relacional, ¿no? Si estamos hablando pues de grandes volúmenes de información. Lo que pasa es que un cliente final, un usuario final, nunca va a poder usar directamente tu lago de datos, porque a tu lago de datos le falta cierta preparación o cierto tratamiento de los mismos, ¿ok? Tiene que pasar, perdón, por un proceso de ingeniería para que este proceso de ingeniería unifique los datos, dependiendo del formato con el cual estás trabajando, y esta unificación llegue a formar, como les decía, un catálogo de datos maestros con que, a través del que una capa semántica ellos pueden hacer sus reportes o pueden autoservirse. ¿Ok? Entonces, es muy importante, por favor, pensar de qué manera yo técnicamente debería implementar esta capa semántica. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Microsoft, usamos el Azure Analysis Services, ¿no? Para poder colocar capas semánticas. Azure Synapse está volviéndose un candidato muy ideal para este tipo de situaciones, pero podrían implementar capas semánticas con otro tipo de soluciones. El tema está en que estas capas semánticas, repito, ya es una información mucho más digerida, más procesada, más limpia, ¿no? Que tuvo que ser extraída previamente pues, de los lagos de datos, ¿no? De diferentes estructuras, por no llamarlo de esa forma. Y obviamente los servicios de consumo con el cual vamos a poder trabajar serían los tradicionales visores, como Power BI, por ejemplo, entre otras herramientas. Podríamos convertir esta información en un área de oportunidad de monetización para la empresa, convirtiéndolo en microservicios, por ejemplo. Ustedes piensen en un área de oportunidad, ¿no? O sea, piensen ustedes que de acuerdo al estudio de mercado, ustedes construyen, ¿no? Un microservicio al que yo pueda consultarle, al que yo pueda enviarle parámetros del comportamiento de vida de una persona y que este microservicio me pueda regresar la probabilidad de infarto de una persona. Y obviamente pues no estamos hablando de un servicio que simplemente consulte y diga, a ver, esta persona según dice que fuma, que come grasas saturadas, que no hace ejercicios, entre otras cosas. A ver, yo dictamino que esa persona es altamente probable tener un infarto. No, o sea, para que esos microservicios hagan lo que tienen que hacer, tuvo que haber pasado por toda una capa de conocimientos, por toda una capa de información, en preparación de datos, ubicación de patrones de comportamiento para que yo defina un modelo analítico como un servicio, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está Machine Learning, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entre otras cosas más. Y obviamente también esa información lo puedo exponer para otro tipo de situaciones u otro tipo de soluciones como parte de su analítica, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ustedes observar, lo que nosotros tenemos identificado como diferentes fuentes de información, hay que definir la mejor estrategia de ingreso de esas fuentes de información hacia nuestros sistemas de repositorios complejos y sobre esos aplicarles capas de procesamiento, de ingeniería, para poder formar una capa de explotación, la cual conocemos mucho con el tema de capa semántica, por ejemplo. ¿Ok? Y obviamente, estas arquitecturas tienen que estar regidas por tres aspectos principales. Primero, la calidad de los datos, ¿no? Porque el hecho de que yo capture, por ejemplo, información de los sensores, ¿no? Hace un tiempo un cliente nos solicitó implementar una solución para que pueda, digamos, optimizar el consumo de energía, porque se daba cuenta pues, que su empresa estaba pagando demasiado el costo del recibo de luz. Entonces nos solicitó encontrar un patrón de comportamiento en el consumo de energía para ver en qué momento es que se disparaba, vale la redundancia, pues el gasto de la luz.
¿de acuerdo? Y al meter, digamos, cierto tipo de sensores sobre la corriente eléctrica para ver en qué momento se dispara y qué provocaba este tipo de comportamiento, pues encontramos que al mediodía, cuando la gente salía a comer, pues la cantidad de hornos electrónicos, hornos microondas que tenía, pues disparaba de manera elevada el consumo de energía, ¿no? Entonces, eso pues definió una estrategia de que se tenía que regular un poco los gastos de consumo de luz dentro de la organización. Obviamente son temas muy delicados, ¿no? Porque pues que dice, oye, pero se supone que parte del beneficio es que yo pueda comer, vale redundancia, en el comedor de la empresa, y me estás diciendo que no debo usar el horno microondas, pero sí, o sea, estás necesitando que encuentres tú qué tipo de comportamientos de consumo tiene tu organización, ¿no? Y dónde puedes regularizar esos gastos, que pues, obviamente pues, no son nada baratos, ¿de acuerdo? Así como eso, hay muchos casos de uso que ustedes podrían implementar dentro de sus soluciones. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo representar esto a través de servicios de nube, por ejemplo. Para nosotros, Azure, ¿no? Como Microsoft, tiene diferentes dispositivos, diferentes componentes con los que yo puedo representar una arquitectura Lambda, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de capturar eventos, ¿no? En empresas industriales, por ejemplo, ¿no? Como las mineras que les decía, ¿no? Estos eventos regularmente van a salir de dispositivos de tipo IoT, sensores, en otras palabras, ¿no? Estos sensores pues hacen una ingesta muy fuerte porque están sacando información casi al segundo, ¿ok? Para poder soportar esa ingesta de datos, nosotros tenemos un componente como un IoT Hub con el que podemos recibir ese tipo de mensajes, son mensajes planos que al final de cuentas son strings y por ende puedo yo tratarlos como JSONs e ir depositándolos en un repositorio, perdón, para su posterior explotación o ir pasándolos al momento para que pueda yo ir generando visores, pero visores de una forma muy puntual, ¿no? Entonces, no estamos tratando de decir, pues, que vamos a hacer visores súper inteligentes sobre el que vamos a tomar decisiones. O sea, para eso necesitamos componentes que tengan que estar provistas de Machine Learning, por ejemplo, si yo estoy recibiendo el comportamiento de la operatividad de un motor, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo lo estoy capturando, tengo que ir viendo el patrón de comportamiento de esos datos y que Machine Learning me ayude a determinar si ese motor está a punto de dañarse. ¿Ok? Entonces, pues, como pueden ver, no es que yo esté consultando una base de datos histórica, ¿no? Decirle, oye, a ver, este motor está en un nivel de temperatura de tanto, ¿no? Y ya está produciendo tanto de información, ¿no? O tanto de resultados. Ese tipo de respuestas no te la puede dar una base de datos transaccional, te la tiene que dar un modelo de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? De que ya está propenso a que mediante un modelo analítico, matemático, esa máquina con esos parámetros está a punto de dañarse. ¿De acuerdo? Y es una reacción preventiva, ¿no? Proactiva, no reactiva, ¿no? Entonces, que es a lo que normalmente apuntan siempre los sistemas. Ya cayó el sistema, pues a ver, empieza a levantarlo, ¿no? Cuando realmente debiste haber previsto ese problema, ¿de acuerdo? Y el otro escenario en el que mis clientes tienen mucha información legada, estructurada, y nos piden subirla a la nube para que forme parte de nuestro lago de datos. En este escenario, por ejemplo, en algunas situaciones colocamos Data Factory, por ejemplo, para tomar la información on-premise y subirla a un Data Lake, aunque ya tengo más clientes que están siendo responsables de que ellos suban la información. Les damos una herramienta tan sencilla como el AZ Copy, ¿no? Que es una herramienta de PowerShell con el que ellos pueden construir sus procesos, subir la información a un repositorio, a un storage de archivos pesados. En este caso siempre estamos ocupando ya un ADLS, ¿no? El Azure Data Lake Storage, que es una evolución de los Blob Storage, y le pedimos al cliente pues, que sea responsable de subir esa información para no estar gastando en el consumo de esta herramienta, porque pues, para nosotros se nos hace sencillo de que si el cliente genera los datos y él no quiere subirla, pues nosotros nos hacemos responsables de esa subida, pero pues hay un costo involucrado de por medio, ¿no? Recuerden que en nube, sea cual sea la nube, siempre que algo necesitemos que la nube haga por nosotros, va a tener que implicar un costo y por ende pues hay que ver temas de consumo, temas de escalabilidad, entre otras cosas más. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario, tengo aquí el Data Factory, por ejemplo, que puede bajar a on-premise por información, subirlas, dejarle un ADLS
Y este ADLS ya posteriormente es tomado por un Databricks para que, dependiendo de las reglas de tratamiento de los datos, yo pueda exponerlo hacia un repositorio de mayor, digamos, un poco mejor estructurado, que puede ser un Azure Synapse, por ejemplo, que es nuestro nuevo Data Warehouse en nube, o el Azure Analysis Services, que es lo que les decía, para crear básicamente capas semánticas, ¿no? de donde el mismo usuario final se va a poder servir con sus reportes. Aquí coloco Cosmos DB como un mecanismo también de modelo de servicios de explotación, de analítica, muy robusto. Sin embargo, es como el mensaje pues, de patrocinio donde dice, no, pues, no para todo el mundo aplica esto, ¿no? O sea, sí hay que buscar un caso de uso muy, muy estratégico para que ustedes hablen de Cosmos, por ejemplo, ¿no? Igual con Azure Synapse, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos hablando de base de datos comunes, estamos hablando de base de datos donde el consumo y el tipo de transacción que tú vas a ocupar puede tener un costo muy, muy representativo, ¿de acuerdo? Y alrededor de estas arquitecturas, algo que no puede pasar por desapercibido es el tema del monitoreo, ¿de acuerdo? El monitoreo es clave desde la recepción de los datos, hacerle seguimiento a esos datos, por dónde está transicionando, qué está pasando, quién está manipulándolo, qué tipo de algoritmo se está aplicando para cifrado y cómo está en reposo. Y una vez que está en reposo, cuál es su volumen de comportamiento en términos de consultas que le están haciendo, qué demanda tienen esos datos, si alguien está haciendo una extracción indebida de los mismos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tengo clientes, por ejemplo, que cada año a sus usuarios finales les hacen como cierta auditoría y donde le preguntan, a ver, ¿por qué has estado consultando este tipo de datos o con qué objetivo has estado sacando estos datos de los motores de base de datos de redundancia, ¿no? Entonces, ahí es donde se identifican escenarios de filtro de información, pérdida de información o venta de información indebida, por ejemplo, ¿no? Que hacen algunas personas dentro de sus instituciones, ¿de acuerdo? Por eso es importante siempre implementar una estrategia de monitoreo para que, a pesar que nosotros estemos haciendo soluciones de tratamiento, explotación y cosas por el estilo, siempre hay una capa de seguridad que nos garantice que esos datos no están saliendo de forma indebida, ¿no? de nuestros sistemas de almacenamiento, ¿de acuerdo? Finalmente, Databricks para nosotros, para los que no lo conozcan, tiene, digamos, 3 áreas de oportunidad para que ustedes puedan saber por dónde enfocar su trabajo, ¿no? Tenemos lo que les decía, la parte de ingeniería de datos, ¿no? Si bien es cierto, no es un diseñador de ETLs por naturaleza, o sea, no tengo yo grafiquitos o herramientas con las que yo pueda arrastrar, soltar y diseñar una conexión, diseñar un tratamiento, una iteración, etcétera, etcétera, todo porque todo se codifica, pero es algo en el que tú te sientes libre y bajo el control sobre el tratamiento de los mismos, o sea, de estos datos. O tú defines el esquema de lectura, tú defines las reglas de lectura, si estás leyendo un archivo muy sencillo, estás leyendo miles de archivos, millones de archivos, estás leyendo archivos de megas o gigas de información. Al final del día tú te sientes cómodo porque la herramienta te ayuda a definir bajo qué estrategia te conviene leer ese tipo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, si bien es cierto, mucha gente que desarrolla ETLs no se siente cómodo de usar Databricks para ese tipo de situaciones, créanme que las áreas de mejora son mucho más fuertes, ¿de acuerdo? Y repito, ya no estamos hablando de un SQL tradicional, estás hablando de tener que aprender un lenguaje formal mucho más sofisticado, ¿no? Python, Scala son los más representativos. También aquí, dentro de esta herramienta, dentro de esta plataforma, tenemos digamos, el espacio de trabajo para los científicos de datos. Todas aquellas personas que les gusta desarrollar algoritmos para encontrar patrones de comportamiento de los datos, usar R, por ejemplo, como herramienta representativa, o usar Python, por ejemplo, ¿no? Pueden, desarrollar modelos analíticos, modelos científicos, y esos modelos convertirlos en servicios, ¿no? Existe el concepto de modelo como servicios, por ejemplo, ¿no? En el que un modelo matemático que tú implementas sobre la investigación o el estudio de la determinación de riesgo de una persona para darle un crédito, lo puedes convertir en un servicio, ¿no? En un servicio REST, por ejemplo, un microservicio, exponerlo y ofrecerlo, pues, no solamente para tu entidad financiera, para terceros a los que tú puedas darle ese tipo de beneficio de poder aplicar un modelo matemático para detectar si una persona te va o no a poder regresar el crédito que le estás ofreciendo, ¿no? Que es algo que hoy en día las financieras demandan mucho y para ese tipo de sistemas, pues,
años atrás, yo siempre he escuchado que han pagado miles y miles de dólares para poder determinar el índice de riesgo de un préstamo de crédito, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que ahora, pues, un matemático podría desarrollarlo fácilmente dentro de Machine Learning. Y tenemos el área de trabajo para los analistas de negocio, donde, pues, teniendo herramientas como Python, Scala y R, e incluso el SQL tradicional, pueden hacerle consultas a los datos almacenados, ¿no? a los archivos Parquet, Delta, que son los formatos de almacenamiento de Databricks, y sobre esas consultas, en los mismos notebooks de trabajo, poder ir viendo cómo yo puedo sacar estadísticas, hacer como, también aplicar un algoritmo que un científico de datos haya desarrollado, ¿no? E ir sacando estadísticas en momentos sobre los datos. Ya no tengo que estar esperando de un reporteador o cosas por el estilo. Yo mismo me puedo autoservir dentro de Databricks. Obviamente, la idea es que este Databricks, al final de cuentas, una vez que haya consolidado la información, una vez que lo haya convertido a un formato de almacenamiento mucho más escalable, estamos hablando de formatos que hoy en día son específicamente para las soluciones de lagos de datos, como el tema de Parquet, por ejemplo. Hay diferentes formatos de datos, hay Avro, Parquet, OCR, cosas por el estilo, pero los más óptimos en estos escenarios son los formatos de datos Parquet, por ejemplo, ¿no? Y esos formatos de datos Parquet ya podrían ser conectados desde otras herramientas de explotación, como las partes de los reporteadores, como otros data warehouse, por ejemplo, ¿no? Tengo clientes que, por ejemplo, toda la información que está concentrada en el Databricks se les ponen al cliente final a través de Postgres, a través de MySQL, por ejemplo, ¿no? Que complementan ya algo que el usuario final necesita para sus consultas mucho más personalizadas, ¿no? Modelos como capas semánticas, lo que les comentaba hace un momento, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, la filosofía de Databricks es usar notebooks, ¿no? Que son áreas de trabajo donde tú combinas lenguajes, puedes combinar un Spark, puedes combinar una Scala, puedes combinar un SQL tradicional, por ejemplo, desarrollar tus notebooks de trabajo, hacer explotación sobre los datos, sacar reportes estadísticos sobre los mismos, exportarlos, obviamente, pues, con las medidas de seguridad del caso, ¿no? Convertir esos notebooks a tareas programadas para que tú todo el tiempo ese reporte que estés generando y exportándolo posiblemente como un CSV o mandándolos a un Postgres, mandándolos a un MySQL, la puedas ir autoagendando, autoprogramando y pues cada día, a primera hora del día, se activa el clúster y empieza a consolidarte los datos y a exponértelos hacia un repositorio final. ¿De acuerdo? La escalabilidad de Databricks es muy fuerte porque su core principal está basado en Spark. ¿De acuerdo? Y todas las personas que han conocido Spark o que conocen de Spark saben pues que Apache Spark es una arquitectura que que te brinda pues, un cómputo paralelo para que puedas resolver consultas muy complejas sobre datos muy, muy complejos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí cómo es que, todavía tenemos un poquito más de tiempo, cómo es que podemos ver aquí a Databricks trabajar sobre este tipo de soluciones. Entonces, yo voy a mostrarles aquí unos escenarios. Permítanme aquí. Ok. Voy a ingresar a mi suscripción. Cristian, me parece que ya no nos queda tiempo. Ok, no se preocupen. Voy a pasarles unos recursos para que ustedes puedan implementar varios ejemplos de combinar Databricks con Power BI. Es muy sencillo realmente, pero lo importante de este tema es que ustedes sepan que para hacer una ingeniería de datos tenemos opciones, ¿no? Como ya comentaba, que una arquitectura lambda nos ayuda a entender, ¿no? ¿Qué tipo de escenario ustedes quieren resolver? ¿Ok? Entonces, siéntanse en la libertad de mandarme alguna pregunta si gustan por el chat. No sé si haya preguntas en el foro. De lo contrario, estaríamos terminando mi presentación. Adelante. Hay una pregunta, una pregunta que nos hace Renzo. Bajo esta arquitectura, ¿qué herramientas se encargaría del modelo de datos? Modelo de datos. A ver. Una cosa importantísima en el modelado es el tipo de tratamiento que vas a ir dándole a la información. ¿Ok? Me gustaría compartirles aquí algo rápido, nada más para fines prácticos. A ver. El modelado hoy en día ya no es un modelado tradicional, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes aquí un origen,
¿ok? Vamos a llamarlo así un origen. Y tu origen puede ser un XML, puede ser un JSON, puede ser un CSV, lo que tú desees, ¿de acuerdo? Y este origen pasa por una serie de estados. Por ejemplo, voy a comentar aquí un patrón de almacenamiento que seguimos nosotros en Databricks. Voy a combinar aquí cuatro secciones, ¿ok? Les comento cómo es este tema. A ver, fíjense. Tenemos aquí lo que nosotros llamamos un repositorio. Todos son repositorios, ¿no? Todos son repositorios o bases de datos, si quieren llamarlo así para fines prácticos. Tenemos un land, tenemos un bronce, tenemos un silver y tenemos un gold. Muchos negocios lo llaman de diferente forma, ¿ok? Y en cada uno se modela una forma específica de representación de los datos. Por ejemplo, en land casi es una copia del origen, por no decirlo de otra forma. Una copia de origen en formato RAW, que no es otra cosa que un string plano. ¿Ok? Es una copia fiel del origen de datos. ¿Ok? Simplemente es una estructura en la que tú pones una marca de tiempo, dices pues de dónde vino la información y el contenido lo guardas en un campo RAW, es un string plano, vale la redundancia. ¿Ok? El bronce es un modelo que regularmente son estructuras JSON, ¿de acuerdo? En el que los datos están, aquí es donde los datos están desagregados. ¿Qué significa que un dato esté desagregado? Bueno, desagregados a un formato genérico, ¿no? A un formato genérico. ¿Qué significa esto? Tú tienes, por ejemplo, un XML y un JSON. Si tú quieres combinarlos, obviamente tienen formas diferentes. A la arquitectura ya no le interesa que sea un XML o un JSON, un CSV. Bueno, o sea, sí van a ser JSON al final del día. El tema está en que aquí todos los datos se descomponen, ¿no? Se desagregan en lo que sería el dato más su valor. ¿De acuerdo? Y todo esto se almacena en una estructura de JSON, ¿no? Eso es, digamos, una tupla, ¿no? Clave, valor. No me interesa que venga de un XML, no me interesa que venga de un JSON, yo lo convierto a una estructura dato-valor, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo dejas como un JSON? Porque para mí, estos JSONs los puedo hacer lo que le llamamos en escala un explode, ¿de acuerdo? Para que ahora yo tome esos datos y empiece a definir estructuras basadas en temas de negocio. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de estructuras basadas en temas de negocio? ¿Ok? Son tablas no relacionales, ¿no? Son estructuras no relacionales. ¿Por qué? Porque su almacenamiento es en Parquet, por ejemplo, Parquet, o puede ser Avro, por ejemplo, puede ser OCR. Son almacenamientos en los que yo, tomando estos set de datos, definí un tema de negocio. Por ejemplo, si yo aquí recibo una factura, ¿no? A esa factura puede venir un XML. A esa factura lo descompongo, por ejemplo, el número y su número correspondiente, 001. Su RFC o su RUC, como lo llaman en algunos lados, y aquí su valor de RFC o RUC, como lo llaman en algunos lados. El nombre del cliente, por ejemplo, y aquí ACME SA, por ejemplo, ¿no? Y así descompongo los datos. Pero cuando yo armo mis modelos Silver, trato de componer aquí datos como, por ejemplo, el cliente, ¿no? El producto, ¿no? La venta en sí, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Aquí estamos desagregando los datos para armar temas específicos que a mí me interesa saber de un origen en particular, ¿ok? Y también, repito, son formatos no SQLs de preferencia. Y al final del día, estos set de datos que yo he estructurado, el usuario viene y empieza a formar sus propias, ¿no? A definir consultas analíticas. ¿Qué significa estructuras analíticas? ¿Qué significan las estructuras analíticas? Que yo ahora tengo la capacidad de combinar los datos. Aquí puede estar, por ejemplo, las transacciones bancarias, si quieres tú llamarlo, si es que vino, por ejemplo, información de un banco, las transacciones bancarias, aquí están sus facturas, aquí están sus declaraciones, por ejemplo, que ya las armé y ya las convertí a Parquet, por ejemplo, en el caso de Silver, proveniente de diferentes orígenes, y ahora sí, combino toda esa información para poder hacer estructuras analíticas con la mayor
desagregación posible, con cálculos incorporados. Ahí capturé el valor del IGB o del IVA, saqué el valor del impuesto, saqué el valor del ISR, del impuesto A, del impuesto B, del impuesto C, convertí esa información a que pertenece a tal zona geográfica, saqué la información a que pertenece a una transacción de tipo de pagos por gastos médicos, por ejemplo, para que el usuario final se sirva de estas estructuras y pueda sacar sus reportes finales, ¿no? O sea, al final de cuentas, un usuario final trabaja sobre esta sección de almacenamiento, sobre estos datos, combinando lo que se les pone como datos de negocio, ¿de acuerdo? Y al final, repito, siguen siendo modelos basados en este tipo de formato de almacenamiento, ¿no? Parquet, OCRs, por ejemplo, ¿no? El más ocupado para nosotros es el Parquet. Entonces, donde tú hagas, perdón, esta representación, donde tú quieras modelar esto, puede ser en un Postgres. Nosotros recomendamos que sea en los Azure Data Lake Storage porque su costo de almacenamiento es bajísimo, comparado con un Data Warehouse, comparado con un Oracle, comparado con un SQL, comparado con un Cosmos, comparado con un Postgres. Los costos de almacenamiento en ADLS son bajísimos. Y Databricks los procesa de una manera muy transparente, a pesar que estén en un ADLS, ¿no? Porque Databricks los toma como si fuera una unidad de disco. Y gracias al formato Parquet, pues su explotación es muy óptima. ¿Okay? No sé si con eso haya respondido su inquietud, ¿no? O sea, no hay una herramienta como tal que diga voy a hacer un Erwin, un Vision, no, o sea, tú defines cómo representar tus modelos, básicamente, ¿no? Pero depende del estado de almacenamiento de tu modelo. Perdón, algo querían decir. Sí, Cristian, la verdad está muy interesante todo lo que nos estás comentando y lamentablemente ya no tenemos más tiempo. No, Sí, con la única pregunta que teníamos acá, teníamos un comentario también que bueno, no lo podemos ver por motivo de tiempo. Queremos agradecerte tu participación. Estuvo bueno con nosotros Cristian Espinosa de Microsoft México. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Gracias por darte este tiempo para este espacio. Y ahora vamos a pasar con Bruno Torterolo.